1. Mi nombre es Camila y hoy me acompaña Helio. ¿Cómo estás, Helio? ¿Todo bien, Cami? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Muy bien. Me alegro. También la tenemos acá Yae con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo estoy muy bien, la verdad. Así que bueno. Y también está con nosotros Sabri. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se sumaron a la radio o nos están esperando ya de hoy. Sí, llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Te vamos a estar acompañando durante esta hora con música, con palabra que sume a tu vida. Así que para que pongas en pausa la rutina y te conectes con lo que de verdad vale la pena. Son las 21:19 horas. Hermosa noche, templada, hermosa cálida, lluvia. Hermosa lluvia. La verdad que sí. Seguramente muchos han disfrutado de lo que tuvieron la oportunidad de descansar en este día viernes. Habrán aprovechado de dormir, de comer algo rico. Tortas fritas. Exacto, exacto. Y bueno, y especial para que te vayas poniendo cómodo, cómoda. Prepárate los mates. Nosotros también ya estamos acá con los mates activados. Y por qué no algo rico que te acompañe. No sé si sos team dulce, team salado. Así que bueno. Y de fondo estamos escuchando a Majo y Dan con el tema Te Quiero, así que te dejamos con este tema para comenzar esta noche. Y por ir a buscarme cuando intentaba esconderme de ti. Gracias por seguir aquí. Gracias por oírme más allá de mi silencio y por seguir hablándome aunque puedo ser tan necia, en fin. Gracias por seguir aquí. Y es que tu amor, Dios, es tan grande, desvanece mi inseguridad. Yo sé que te complaces en mostrarme tu fidelidad. No puedo comprenderlo, traté de corresponderlo y no puedo, no puedo. Y es que tu amor todo lo sana, tú iluminas mi oscuridad. La forma en que me miras me deshace y vuelve a levantar. No puedo contenerlo, no intentaré esconderlo. Te quiero a ti, Jesús. Gracias por creer en mí aun cuando te he fallado y por confiarme tanto más de lo que habría soñado para mí. Gracias por seguir aquí, por mostrarme mi futuro cuando no podía ver nada y mirarme con orgullo como hora terminada para ti. Viviré siempre para ti. Y es que tu amor, Dios, es tan grande, desvanece mi inseguridad. Yo sé que te complaces en mostrarme tu fidelidad. No puedo comprenderlo, traté de corresponderlo y no puedo, no puedo. Y es que tu amor todo lo sana, tú iluminas mi oscuridad. La forma en que me miras me deshace y vuelve a levantar. No puedo contenerlo, no intentaré esconderlo. Te quiero a ti, Jesús. Bueno, qué hermosa manera de comenzar, porque cuando ponemos a Jesús en el centro, todo lo demás se encuentra en su lugar. Así que, bueno, te recuerdo, estamos en vivo en Instagram, así que nos podés escribir, hacer alguna pregunta, compartir una reflexión, tu pedido de oración o simplemente comentarnos cómo estás. Así que esta es una comunidad
una familia y queremos comunicarnos con vos y queremos acercarnos desde diferentes puntos, así que podés ahí escribirnos y charlar junto con nosotros. Y así, con el corazón abierto, comenzamos un tema de esta noche. Vamos a estar hablando acerca del doble ánimo, un tema que nos toca a todos. Sin duda, Jesús nos invita a mirar este tema desde una perspectiva diferente. Así que le voy a estar dando lugar a mi amiga Yae para que nos comience a compartir acerca de esto. Bueno, nosotros con Elia, decidimos hablar acerca del doble ánimo. Y bueno, como ustedes saben, siempre todo lo que hablamos tiene como un tinte bíblico de alguna manera, porque muchas de las cosas que hablamos están relacionadas con los principios bíblicos. Y justamente pensábamos en hablar acerca de este tema por un versículo clave en Santiago 1:8, en donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y justo cuando nosotros nos reuníamos, tratábamos de definir o de buscar la definición acerca del doble ánimo. Y habla acerca de esa persona la cual no tiene un enfoque o una dirección fija de alguna manera y todo el tiempo claudica entre dos pensamientos, y esto lo lleva muchas veces a no mantenerse firme en las decisiones que toma. Es decir, Salomón también menciona un poco acerca de la persona que toma decisiones y pareciera que va hacia donde lo lleva el viento. Y nosotros decidimos tratar de hablar o de mencionar a partir de distintos enfoques o de distintos bloques, como solemos hablar a veces, y hablamos acerca del doble ánimo y las consecuencias y las causas del doble ánimo, en el sentido de que muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo días en los que sentimos que queremos comernos el mundo, o días en los que todo nos va bien y queremos hacer un montón de cosas, y días en donde pareciera que nos aislamos por completo, sentimos que fracasamos en todo, que no vamos a llegar a absolutamente nada, y son cambios muy drásticos en nuestro estado de ánimo, y por eso es que de alguna manera nosotros buscábamos explicar acerca de qué es el doble ánimo y cómo esto afecta en todas las áreas de nuestra vida, porque termina no afectando solamente a nosotros, sino también a los vínculos que tenemos, a los proyectos que queramos realizar, entre un montón de cosas. Y entre una de las definiciones que buscamos era esto de que el doble ánimo implica una mente dividida, que duda y cambia de dirección fácilmente. Entonces, una persona de doble ánimo es aquella que constantemente su mente la lleva a cambiar las decisiones que en algún momento tomó, o se guía muy fácilmente por lo que está sintiendo en el momento. Pero también son temas que vamos a introducirnos más de lleno más adelante. Bueno, también estábamos pensando, cuando hablábamos acerca del doble ánimo, muy bien, Yae habló y nos dio el inicio a entender que el doble ánimo es, o se manifiesta con inconstancia, se manifiesta con querer hacer una cosa y después hacer otra. Y yo pensaba, reflexionando en el versículo que Yae nos invita en esta noche, que es de Santiago, hay una versión que dice: cuando eres de corazón dividido y variante, quedas inestable. ¿Realmente puedes esperar algo del Señor estando en esta condición? Y Pablo nos dice que cuando el hombre tiene este doble ánimo, es como aquel que es movido por el viento. Entonces yo pensaba, y le hago esta pregunta a los que nos están escuchando hoy: ¿qué es lo que te mueve? Lo que sentís, la circunstancia. El movernos responde a esto, ¿no? Ante alguna situación, alguna dificultad, algo que viene de afuera, me lleva a responder. Y cuando yo respondo, literalmente me estoy moviendo, ¿no? Pero en ese mover lo hago en base a lo que siento, en base a lo que la circunstancia me dice y en base a lo que yo estoy percibiendo, o me estoy moviendo por una palabra o afirmación de parte de Dios. Y pensaba que en el versículo, cuando Santiago termina diciendo esto del doble ánimo,
Él primero hace todo una introducción y dice, cuando pases por pruebas y tentaciones, dice, hay que soportar con paciencia. Entonces yo pensaba que Santiago termina, ¿no?, concluyendo todo esto y dice, hey, no seas de doble ánimo, porque si sos de doble ánimo, sos inconstante en todos tus caminos. Pero parte justamente de hablar de una prueba y una tentación, entonces parte de la prueba, la tentación y concluye con el doble ánimo. Entonces me quedé pensando en esto y buscaba el significado de qué es pasar por una prueba y una tentación. Y dice que la tentación es la situación de la que yo siempre quiero probar. Entonces, toda tentación se traduce en una situación cuando es algo que yo constantemente quiero probar. Y la tentación nos recuerda a Santiago que sale del corazón. Y en el corazón están nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces, podemos concluir que la persona de doble ánimo es aquella que se deja mover por estas situaciones de tentación, por estas situaciones en donde el corazón prevalece, en donde mis ideas prevalecen, en donde mis emociones prevalecen, en donde mis ideas prevalecen. Entonces elijo lo que siento, lo que pienso, por sobre lo que Dios dice. Entonces, cuando yo soy una persona de doble ánimo, soy una persona que constantemente está respondiendo a las tentaciones. Es decir, está respondiendo al corazón, a lo que el corazón le dice, a lo que las ganas le dicen. Hoy Camila tiene ganas de ir a trabajar, pero mañana Camila no tiene ganas y no va. Camila hoy tiene ganas de sentarse a estudiar, pero pasado, Camila no tiene ganas de sentarse a estudiar. Entonces, Camila, ¿qué pasa? Dice, bueno, no, hoy no me voy a sentar a estudiar. ¿Y qué está haciendo? Camila está respondiendo a las ganas. Está respondiendo a una emoción. Hoy no tengo ganas. Entonces, hay que tener cuidado porque el doble ánimo justamente viene a impulsarnos a responder a nuestras emociones, a nuestro corazón, y donde gobierna mis emociones no está gobernando el Espíritu Santo. Sabes que cuando yo estudiaba el versículo en sí, me venía esto de que nuestro doble ánimo venía de las decisiones, pero ya indagando un poco más profundo era esto de no, pero ¿por qué estoy tomando esa decisión? Y ahí está lo que vos decís, es algo que respondo a mis emociones, a lo que tengo dentro de mi corazón, porque si yo tomo una decisión es porque yo lo pensé o pasó algo que dije, bueno, lo hago ya, o sea, momentáneo. Pero, ¿por qué tomé esa decisión? O sea, lo pensamos, y si lo pensamos es porque estábamos sintiendo eso. Exacto. Y otra cosa, justamente es, como dice Santiago, es moverme bajo una emoción constantemente, moverme bajo mis ganas constantemente. Entonces, es como esa lucha constante entre lo que yo siento, entre mis deseos, entre mis ganas y lo que realmente Dios me está pidiendo o lo que Dios me está hablando. Entonces, y yo también decía, y le abro mi corazón a este tema de decir, bueno, yo me di cuenta preparando el tema en que yo lucho con el doble ánimo. ¿Por qué? Porque luchamos constantemente muchas veces con las responsabilidades cotidianas que tenemos en la vida. Luchamos constantemente a veces quizás con los compromisos, y a veces los compromisos y las responsabilidades van más allá del tener ganas. Entonces vos ahí literalmente tenés que obedecer a tu compromiso y tu responsabilidad por sobre tus ganas. ¿Y cuántas veces nos pasa que respondemos a nuestros deseos, nuestras ganas, pero porque a veces los compromisos y responsabilidades no son tan buenas? Muchas veces me pasó decir, uy, me quiero quedar acá a tomar unos mates con mi familia en vez de hacer un compromiso, una responsabilidad que yo sabía que tenía que hacerla. O a veces uno se siente cansado, uno se siente con el ánimo que se requiere para hacer ciertas actividades, y es ahí en donde viene la disciplina, en donde viene el decir, bueno, por sobre mis ganas, por sobre mis deseos,
respondo a Sabes esto. que yo también luchaba contra eso cuando, por ejemplo, yo como mujer servía, pero solo iba a la iglesia, congregaba cuando yo servía. Y después, fuera de mis servicios, como que a veces, viste, o te llegaban visitas o ya no tenía ganas de ir, entonces no iba. Así que yo creo que también he luchado con esto, bueno, constantemente luchamos, pero en la iglesia era ese mi método, ¿no? Si no servía, no iba a la iglesia. Y creo que muchos hacemos eso, sirviendo, digamos, en la casa de Dios. Entonces, la primer causa que nosotros podemos definir del doble ánimo es obedecer a nuestras emociones. El doble ánimo aparece, o yo puedo decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo reconocer si soy una persona de doble ánimo? Porque constantemente en mi vida estoy respondiendo a mis emociones, a mis sentimientos, a mis ganas por sobre lo que debo y tengo que hacer. Pero no hay solamente una causa que es de tipo emocional, y ya iremos a hablar de otra causa. Bueno, esta causa está muy ligada igual con lo que mencionaba Cami, y que es algo que yo pude identificarlo en mi vida cuando empecé hace un tiempo a estudiar acerca del tema, y es acerca de la falta de disciplina. Porque Cami hablaba acerca de esto de seguir nuestras emociones o hacer caso a lo que nuestro corazón en ese momento siente. Y uno de los versículos que nosotros más hablamos en programas anteriores es de lo engañoso que es el corazón, y que muchas veces nos quiere decir qué es lo que necesitamos, pero en realidad no es verdad que necesitamos eso. Por eso es tan peligroso seguir lo que nuestro corazón dicta. Pero antes de empezar yo quiero leer una definición de la disciplina. Yo siempre agarro así. Una definición de la disciplina que dice: es la capacidad de mantener el enfoque, el orden y la constancia en las acciones, especialmente cuando se busca alcanzar un propósito o vivir conforme a principios. Implica decirle no a lo que desvía, aunque sea más fácil o deseable en el momento, y sí a lo que construye, aunque sea difícil. Y me parecía increíble esta definición, porque yo siempre digo que una de las cosas que a mí más me ha llevado a cumplir con ciertos propósitos en mi vida o metas que me he planteado ha sido la disciplina de poder decir que sí a cosas que quizás en el momento yo sentía que no me sentía bien, o no sé, emocionalmente quizás no estaba del todo estable. Pero no me refiero a que uno tiene que decir que sí a todo, sino que, como decía Cami, hay momentos en los que uno no va a sentir hacer algo, pero si uno sabe que es lo correcto, que es un compromiso que asumió, habla de nuestra responsabilidad, de nuestra madurez y de nuestro carácter poder llevar a cabo eso que un día dijimos que sí. Pero yo, más allá de esto, yo siempre que hablo con algunas personas, digo que una de las cosas que a mí me han costado en mi vida es la disciplina en cuanto a mis hábitos. Por ahí yo soy una persona que, si bien sí me considero responsable en los compromisos que asumo, no sé, si me piden, no sé, ya venía al grupo de amigos, ya venía a predicar, ya venía tal cosa, yo voy, siento que en esas cosas sí he sido responsable a lo largo de mi vida, pero en cuanto a mis hábitos, son cosas que ahora yo trato de cuidar un montón y de replantearme, y que me cuesta. Es como mi rutina diaria, en mi diario vivir, el decir, bueno, a ver, ¿qué cosas llevan a que yo no honre mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo? Por ejemplo, la falta de sueño. Yo mucho tiempo tuve como un desorden de horario, porque era como, bueno, duermo todo mal, me levanto, como mal, no hacía ejercicio quizás. Y eran cosas que yo no le prestaba atención, porque para mí no eran tan importantes como, no sé, leer la Biblia, orar. Y cuando uno empieza como a indagar un poco más y el Espíritu Santo empieza como a inquietar el corazón de uno, yo me daba cuenta de que en realidad yo estaba deshonrando a Dios al tener un desorden en mi horario de sueño, al tener un desorden en mi alimentación, al tener un desorden en, por ejemplo, aislarme constantemente. Y hoy está muy de moda, por ejemplo, eso de aislarse, pensaba yo. Y traté de buscar algunos puntos y pensaba, o me preguntaba, por qué el doble ánimo está tan ligado con la falta de disciplina. Y tiene que ver con esto de, por ejemplo, si nosotros llevamos una rutina de dormir mal, por ejemplo. No sé, vivimos de noche, dormimos de día, nos acostamos súper tarde, nos levantamos, todo eso genera cierta inestabilidad emocional en nuestras vidas, ya que obviamente el hecho de dormir mal de por sí cambia toda nuestra rutina. Ya no vamos a alimentarnos bien, si trabajás
no lo vas a hacer de la mejor manera, porque nadie que tiene un ciclo de sueño dañado va a trabajar de forma correcta. O aún estudiar, por ejemplo, a mí me es imposible estudiar si no duermo bien. Entonces ahí puede aparecer la irritabilidad, la ansiedad, la indecisión, la dificultad para pensar con claridad. Y una persona agotada físicamente es más vulnerable a pensamientos contradictorios, a la impulsibilidad, a vivir por sentimientos y no por convicciones. Vieron que cuando uno está con sueño uno tiende a ser más vulnerable, Te enoja más fácil, sí. Exactamente. Ajá. Y vos decís, cuando vos empezás como a prestar atención a todas esas cosas, decís, che, o sea, es obvio que yo voy a estar así si no soy saludable en esta área. La mala alimentación, que es algo que hasta ahora peleó un montón, que es como el decir, bueno, yo le presto atención a mi cuerpo, veo qué cosas estoy comiendo, qué cosas estoy consumiendo. Y nosotros pensamos en un ejemplo, la otra vez cuando nos juntamos a hablar, de, no sé, yo por ejemplo sé de que determinada comida me hace mal, o si como comida que no es del todo saludable, me va a dañar. O si como muy tarde, por ejemplo, sé que me hace daño. Y si yo el otro día tengo un compromiso, por ejemplo, y yo decido comer igual lo que a mí me parece, es obvio que yo el otro día voy a estar re mal en el compromiso que asumí, porque voy a estar, no sé, con dolor de panza, de cabeza, de lo que sea, Exacto. y no voy a hacerlo con excelencia. Y eso también va a demostrar al otro que soy una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no estoy asumiendo realmente con responsabilidad lo que un día dije que sí. Y el aislamiento. Y en este punto no quiero pasarlo de forma tan rápida, pues porque es algo que a mí particularmente muchas veces me ha llevado a dañarme yo sola. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda eso de, bueno, si yo no estoy bien, lo que hago es aislarme, porque es mi forma de cuidarme yo, de cuidar al otro, entonces me aíslo. Y por ahí me pasa en el grupo de amigos cuando me toca hablar con algunos chicos, que el consejo que suelen escuchar es como, bueno, agarrá y hacelo solo, aislate. Si tenés que estudiar, aislate y hacelo solo, pero no en el sentido de estudiar porque tenés que, no sé, rendir un examen o algo, sino como de esa individualidad que constantemente el sistema quiere vendernos como bueno, cuando en realidad la individualidad nunca fue buena. El mismo Jesús, que era Jesús y que era perfecto, no era una persona individual, o sea, tenía sus discípulos, tenía su grupo más íntimo. Entonces, yo pensaba en cómo la mente es muy débil a veces cuando uno pasa demasiado tiempo solo. No es lo mismo pasar tiempo solo en Dios, es decir, paso intimidad con Él, estoy solo porque estoy leyendo la Biblia, estoy solo porque estoy meditando en algo, a que yo me aíslo y dejo que mi mente me coma viva a mí sola. Que mi mente empiece a decirme, no sé, en qué cosas fracasé, en qué cosas no me salieron, qué soluciones tengo que hacer, en qué cosas debo, no sé, renunciar o no, porque estoy en un momento de vulnerabilidad. Y en ese momento de vulnerabilidad mi mente me va a engañar. Entonces yo necesito en esos momentos de vulnerabilidad no aislarme. Todo lo contrario, debo rodearme con personas que yo sé que me van a ayudar, que van a apagar esos pensamientos que muchas veces quieren llevarme a un ánimo totalmente contrario a lo que Dios quiere. Entonces a mí me parecía re importante pensar en esto, en que hay cosas que por ahí no podemos ir tanto a la espiritualidad y son cosas de nuestra vida diaria. Exacto. Yo le puedo decir, Señor, Dios mío, por favor, sácame esta angustia, esta tristeza que siento. Y les dice a alguien que lo ha hecho, sácame esta tristeza que siento. Y capaz que pasé todo el día escuchando música triste, o sea, música deprimente, música que me lleva a pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo honorable, con lo justo, con lo de buen nombre. Entonces, voy a decir, ¿por qué yo le estoy pidiendo a Dios que me saque esta tristeza que siento si soy yo misma Exacto. la que está alimentando a mi alma para que sienta lo que está sintiendo? Entonces, bueno, me parecía muy, muy importante que nos quedemos con estos puntos, porque también están muy relacionados con lo que hablaba Cami, de que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener un montón de oportunidades, muchas oportunidades, en donde vamos a asumir proyectos, compromisos, y si hay algo que he tratado de trabajar es ser responsable y que la otra persona diga, sí, ¿sabes qué? Allá dale, porque ella no va a abandonar. Allá dale porque no te va a dejar colgada. Realmente, aún esté re apretada, ella va a ir y va a asumir ese compromiso. Y siempre viví mi vida teniendo en cuenta ese punto, entendiendo de que todo lo que Dios me traiga a la mano, yo quiero hacerlo de la mejor manera, aunque muchas veces mis emociones me jueguen en contra. Y quiero hacer una mención especial que es más de mi vida.
que yo estoy en el grupo de amigos hace 4 o 5 años. 4 años, 5 por ahí. Y en diferentes áreas en la iglesia, en consejería y un montón de cosas. Pero a lo largo de esos años, no, en mi vida personal, no ha sido como todo bueno, todo... toda la gente dice, che, ya, qué bueno lo que estás haciendo, la verdad que increíble. No, todo lo contrario. Muchas veces he llorado mares, o sea, he llorado de una forma súper angustiada antes de ir a dar un grupo de amigos, porque me estaban pasando cosas internas en mi vida personal, en mi familia. Perdón, ya, contarle a los que no están viendo qué es un grupo de amigos, porque mucha gente quizás desconoce de esto. Bueno, aprovecho para hacer publicidad. Bueno, en la iglesia, bueno, creo que lo hemos contado antes, que vamos a la iglesia Buenas Nuevas. Estoy a cargo de un grupo de amigos que, bueno, estoy liderándose hace un tiempo. Y el grupo de amigos consiste básicamente en que cuando uno llega a la iglesia, mayormente uno está como solo, o sea, está como ahí sin alguien que lo acompañe o que lo guíe. Exacto. O que lo contenga más que nada. Y yo como líder y con el grupo de amigos que son los que más hacen el trabajo ese como tal, uno lo que busca es contener a esa persona y acompañarla en el camino que va a transitar, ya sea en su proceso de restauración, de desarrollar su fe. Muchos llegan con problemas distintos, ya sea familias disfuncionales, la ruptura de un corazón, no sé, cualquier problema que para ahí no suele pasar y las personas van y buscan salida en la iglesia. Yo lo que hago es poder contenerlos, ayudarlos, acompañarlos. Vamos creando un vínculo de amistad. Y en ese vínculo que se va desarrollando, obviamente, lleva tiempo en el sentido de que uno habla mucho con la persona, lo acompaña, da consejos y todas estas cuestiones. Y obviamente eso requiere de tiempo. Mi vida está atravesada por ese trabajo que hago. Entonces era como entender de que hay cosas que pueden estar pasando en mi vida personal, pero yo un día asumí un compromiso de ser responsable de un grupo de amigos, de chicos que están creciendo en la fe, que se están desarrollando, que tienen 1000 problemas, y lo llevo con alegría, obviamente, con todo lo que hago. Yo amo realmente lo que estoy haciendo, pero eso no quita de que muchas veces me ha pasado de sentirme insuficiente, de dudar de mi liderazgo, dudar de lo que yo estaba haciendo. Pero por lo mismo que digo, mi mente muchas veces me jugaba en contra. Entonces era como, bueno, ¿cómo yo soluciono esto? ¿Cómo busco ayuda? Y lo primero que venía a meter era como, aislate. Salí de todo, renuncié, aislate. Y era como, no, o sea, si yo aconsejo no aislarme, ¿cómo me voy a aislar? Entonces era como, bueno, a ver cómo lo hago. Y a mí me ha salvado la existencia muchas veces el aprender a estar en comunidad. Y hay veces que no sale, porque como les digo, hay veces que uno llora mares antes de ir, porque se siente mal, porque hay cosas que no salen en lo personal, porque uno tiene problemas como todo el mundo, aunque a veces no parezca por lo que uno está liderando a otros chicos. Y era como, bueno, Señor, ayúdame en esto que no me está saliendo, ayúdame porque no quiero renunciar, no quiero echarme para atrás, quiero llevar con alegría esto que estoy haciendo. Entonces siento que es re importante en ese sentido, el enfoque de uno también. Decir, yo sé que es por acá, no importa que se levante, que pase, es por acá. Qué bueno. Escuchándonos un poco sobre lo que contaba ya de esto de la disciplina y retomando también un poco de lo que hablamos con Cami el primer programa al que asististe, esto de cómo muchas veces pensamos que simplemente cuidamos de lo espiritual y nos olvidamos de nuestro cuerpo y de cómo nuestro cuerpo o nuestra mente física, por decirlo de alguna manera, no repercute en nuestro entorno, en nuestras decisiones y en nuestra intimidad con Dios. Así que muchas veces nos olvidamos de esto, de que somos un templo, que nuestro cuerpo es un templo y que tenemos que cuidarlo como tal, pero no sé, nos cuesta un montón. Por ejemplo, esto de la falta de dormir mal, la falta del sueño, creo que todos lo hacemos, dormimos re mal o comemos mal, pero como no le tomamos tanta importancia como a dormir. Dormir mal lo hacemos constantemente. Por ahí comemos saludable, comemos verdura, comemos lo que sea, pero el sueño es como que lo dejamos un poco de lado y como decía, o sea, una mente cansada es mucho más vulnerable, porque en esto del aislamiento me ha pasado que uno está triste y lo primero que hace es te pones sola porque no querés que mostrar tu debilidad al otro.
Y yo cuando retomé mi intimidad con Dios, esto de abrirme a otro, de contarle lo que me pasaba o de pedir ayuda, no, me costaba un montón y era como que yo podía sola o yo voy a tratar de hacer todo con Dios, pero yo, en mi mundo. Y esto de que entender que tenemos una familia de fe, de que hay personas que nos pueden ayudar y como decía, consolar a nosotros, guiándonos un poco sobre cómo podemos gestionar esto que estamos sintiendo para no trabajarlo solo, porque si lo hacemos solo y sin Dios, muchas veces vamos a terminar peor de cómo estamos. Aparte de cómo en el momento a veces uno no lo siente. Yo por eso suelo hablar de la disciplina, porque siento que es algo que hasta hoy en día lo sigo aprendiendo. Pero porque yo pensaba, hay muchas cosas que yo no he sentido hacerlas a lo largo de mi vida. Y quizás mis emociones me decían como, bueno, hace esto, total, sos joven, no tendrías por qué preocuparte tanto por tu futuro, por las consecuencias a largo plazo, o mis vínculos, algo que a mí me ha pasado factura a lo largo del tiempo. Es que yo era una persona muy de que, bueno, si quiere estar que esté, o sea, o no sé, no pasar tanto tiempo de calidad, no era una persona de pasar tanto tiempo de calidad, por lo mismo, de que a veces quizás me sentía mal y era como, bueno, no, y me desaparecía capaz que un mes, y ningún vínculo se sostiene a largo tiempo si uno no es intencional en ser, Claro, en alimentar. claro, en ser buena amiga, en estar, en acompañar. Entonces pensaba, yo puse 3 puntos que creo que es lo que la disciplina ha ayudado en mi vida hasta hoy en día. Y el primero es que forma el carácter. Yo siempre digo que una persona que crece en un contexto donde nunca se le puso ningún límite, donde nunca se disciplinó de alguna manera, no sé, en cosas sencillas, levantarse temprano, a que hay veces que yo no tengo ganas de lavar los platos, pero tengo que hacerlo igual, de que tengo que, no sé, tener ciertas responsabilidades pequeñas, obviamente, hablando de acuerdo a la edad que tenga la persona, es muy distinta a aquella que se la ha disciplinado. Yo siempre digo que hoy por hoy quizás a mí no se me hace tan difícil leer, porque mi papá siempre me ha disciplinado en esa área de leer, cuando me levantaba antes de ir a la escuela, por ejemplo, y era como sentarme y leer bosquejos. Ni siquiera era un devocional cortito, era leer bosquejos. Entonces, como que son cosas chiquitas que me han marcado a mí, porque realmente son cosas que hoy dan fruto. Y en Hebreos 12:11, me gusta este versículo porque dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, entender que el ser disciplinados en este momento de tu vida es, quizás en este momento no te va a generar ningún tipo de felicidad, ningún tipo de satisfacción, porque es molesto. Algo que yo ahora me propuse ir todos los días al gimnasio. Y yo todos los días siento que no tengo ganas, porque no, o sea, y trato de disfrutarlo, pero siento que no tengo ganas. Y yo sé que a la larga sí va a dar un buen resultado, pero en este momento lo estoy padeciendo. Entonces, como pensar un poco en eso también, de que la disciplina va a formar tu carácter. Y las demás personas van a decir, che, vos a esta persona podés confiarle algo importante porque tiene carácter. No se va a echar para atrás, no le va a intimidar cualquier cosa. Mañana no se va a levantar con los cables cruzados y te va a decir, no, la verdad que no tengo ganas, no quiero hacerlo. No, es una persona que se va a mantener firme en lo que te dijo. Y creo que eso es lo más impresionante del carácter. Y también recordar que la disciplina se construye. O sea, nos lleva tiempo, nos lleva dedicación y conlleva esfuerzo también. Una disciplina no se construye o no se adquiere de un día para el otro. Requiere de tiempo y volvemos a esto que ya él lo menciona constantemente, y es: para que haya disciplina y por tanto desarrollo de carácter, no me tengo que dejar guiar por mis emociones. No tengo que dejarme guiar por si tengo ganas o no tengo ganas. Y yo creo que ahí es un tip, diría yo, es cuando viene el pensamiento, cuando viene la gana contraria a lo que vos tenés que hacer, inmediatamente hacelo. Porque si vos le diste lugar a pensar 2 segundos en ¿y si me quedo? ¿Y si mejor no voy? Listo. O sea, para mí es como ser muy astuto y decir, bueno, cuando apenas viene el pensamiento de
no tengo ganas, o espero, o no importa si me tardo y llego un poco más tarde a la reunión, no pasa nada. Si vos le diste lugar a eso, de manera inmediata se va a traducir en listo, no lo haces. Y también es muy importante plantearnos que, bueno, la causa entonces tiene que ver con la indisciplina, con obedecer nuestras emociones. ¿Y por qué es importante hablar de alguna forma también de lo que es el doble ánimo, porque genera también consecuencias? Y una de las cosas que yo estuve meditando es que una de las consecuencias que Santiago plantea es que genera muerte en nuestros propósitos, meta, crecimiento en carácter, entre un montón de cosas que cada uno de nosotros puede encontrar. ¿Por qué yo digo esto que una de las consecuencias de obedecer o de ser de doble ánimo genera muerte? Porque Santiago dice, la tentación viene en nuestros propios deseos. Nosotros dijimos, el de doble ánimo responde a una tentación. Que una tentación es una situación donde yo obedezco a mis deseos. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado. Cuando dejamos crecer esos actos, dan a luz la muerte. Entonces lo que Santiago me está diciendo es, cuando viene la tentación y yo obedezco a esa tentación, es decir, obedezco a ese deseo, a esas ganas, a esas emociones, lo que se produce es un pecado. Y saben, el pecado, a mí me encanta el significado etimológico del pecado, porque pecado en su significado etimológico significa errar en el blanco. Es decir, cuando yo estoy pecando, en realidad estoy errando al objetivo donde yo tendría que pegarle, diríamos. Entonces lo que Santiago me dice es, cuando vos estás obedeciendo a tus ganas, a tus deseos, etcétera, estás cerrando el blanco. O sea, hay un propósito, hay un camino, hay un objetivo, pero vos, lejos de ir hacia ello, estás cerrando, estás yendo para otro lado. ¿Y qué pasa? Santiago dice, y como consecuencia da a luz la muerte. Entonces, qué fuerte es saber que cuando yo soy una persona de doble ánimo, el Señor, cuando me dice, no obedezcas a la tentación, te está diciendo, hay un plan, hay un propósito, hay proyectos establecidos para tu vida. Pero si vos vas a ir tras lo que vos sentís, lo que vos pensás, lo que tenés gana, estás errando al blanco. O sea, estás yendo por otro camino. ¿Y qué se produce? Se produce muerte. Esto que decía Yae, ¿qué pasaba si Yae en su tiempo decía, no, mirá, no viene nadie al grupo de amigos, mejor suelta la toalla? Hoy ella no podría ver los frutos que está viendo. ¿Qué pasaba si Camila, en medio de el estudio, cuando estaba en resistencia y cuando venía en esos momentos decía, no, Señor, ya no quiero seguir más, esto es re pesado, no puedo, etcétera? ¿Qué pasaba si Camila respondía a esa emoción? Hoy Camila no iba a estar disfrutando de las victorias que el Señor le regala. Entonces, ¿qué pasa si Camila no se mantiene hoy en santidad por sobre sus emociones? Entonces, yo pensaba que dejarme guiar por lo que siento, por lo que estoy, me conlleva a esto, me conlleva a no poder alcanzar lo que Dios ha pensado y ha planeado para mi vida, para mi familia, para mi grupo, para mi entorno. Entonces, qué importante es saber esto, ¿no? Saber que el guiarme por mis emociones, por mis tentaciones o por mi indisciplina muchas veces y no querer corregirme y no ser intencional en eso, me conduce a errar en el blanco, a errar en lo que Dios quiere. Y también hay una pérdida de rumbo, porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo estoy escuchando la voz de mi corazón, la voz de lo que siento, la voz de lo que pienso, imposible escuchar a Dios, porque o escucho a Dios o escucho mis emociones, o me sujeto a lo que Dios me dice o me sujeto a lo que me pasa, lo que siento, lo que tengo ganas. Entonces, eso también es re fuerte, entender que la persona de doble ánimo no tiene rumbo y muchas veces esto genera muerte en nuestros propósitos, nuestros deseos. ¿Cuántas personas he conocido que yo percibía que tenían tantos dones, tantos talentos, que eran grosas y que vos decías, vos la escuchabas y hoy estaban re a full, que iban a hacer esto, que iban a hacer aquello, que iban a lograr esto, y a la semana
¿pero y qué pasó? No tengo ganas, no me salió esta propuesta y bueno, dejé, vamos a ver qué pasa más adelante. Sí, güey, o sea, Cuando yo estaba estudiando acerca del tema, había esta parte del autosabotaje que hacemos hacia nosotros mismos, que esta inconstancia o esta inseguridad, mi punto, no, si bien no era tanto las emociones, pero era esto de la incredulidad, y hablaba de esto de cómo mi inseguridad en lo que yo decidí hacer y después ya como que no me genera tantas ganas o como que ya no tengo el mismo ánimo para seguir haciendo, la misma convicción, me sabotean eso que yo quería en ese proyecto, en esa área que yo estaba llenando, pero que de pronto se bloqueó. Bloqueo ahí lo que decías, las bendiciones, porque vemos personas que tienen muchos dones, muchos talentos, que vos decís, güey, ella va a mover un montón de gente, y después ya no está más. ¿Pero por qué? Porque cerró la puerta de la bendición a través de sus inseguridades, a través de esto de no seguir. O esta idea que se reimplanta por ahí, que lo charlábamos el otro día, acerca de que ¿cómo se dice? Se promueve mucho el discurso de soltar, que lo habíamos mencionado. Es como, bueno, yo veo cantidades de jóvenes en TikTok respecto a las carreras, de que es como, no, ¿saben qué? Y es como un acto de valentía hoy en día eso, Ajá, de que, exacto. no, ¿saben qué? Después de tanto sufrimiento, dejé la carrera. Y es como, güey, te felicito porque dejaste, o sea, no. Entonces a mí me sorprendía profundamente cómo hoy por hoy el discurso está muy cambiado. De como, bueno, esto no funciona, soltalo. Esto no funciona, bueno, déjalo. Esto si la relación va mal, soltá. sí. Porque pareciera que es más fácil soltar que hacerme Sostenerte en el cargo. tiempo, ¿sí? Soltar que, aunque me cueste, aunque requiera renunciar, porque yo le digo a mi estudiante, chicos, hay cosas en donde yo voy a tener que renunciar a lo que quiero, renunciar a mis deseos temporalmente. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que conllevan prioridad. Sí. Aparte, no todo lo que yo vaya a hacer rige por el principio de placer. O sea, es como, bueno, la carrera no me genera placer, bueno, la dejo. El vínculo no me genera placer, lo dejo. No todo funciona bajo ese punto. Entonces yo pensaba en cómo hubo muchos momentos en la carrera donde yo quise dejar, quise abandonar, porque sentía que no era mi lugar, que no me gustaba, que no... Y a mí me sostenía como decir, bueno, a mí me da mucha angustia dejar las cosas sin terminar. Entonces era como, bueno, no lo dejo, no lo abandono. Y también mis padres, obviamente, que reinfluyeron en como, no vas a dejar, vas a terminar y de último cuando termines haces otra cosa. Y siento que es re importante el entorno del que uno se rodea, de que hay personas que normalizan esto, de que, bueno, empiezo algo, no me gustó, lo dejo. Empiezo otra cosa, no me gustó, lo dejo. Entonces es importante esto de que está bien de que hay cosas que debemos soltar, porque es cierto, dependiendo del contexto en el que estamos hablando. Como decía Hebreos, no te va a generar cierta felicidad o cierta satisfacción en el momento disciplinarte en un montón de cosas. Pero como decía Cami, si uno realmente quiere ser una persona con frutos, una persona que los otros puedan confiar en uno, tiene que renunciar a un montón de cosas. Yo tengo que renunciar a las cosas que me generan disfrute para que otros puedan confiar en depositarme cosas. Aún Dios, cuando nos presenta oportunidades en nuestra vida, cuando decide darnos cosas, Él dice que si somos fieles en lo poco, recién nos va a dar más cosas para que nosotros podamos administrar. Como decía Camilo del grupo de amigos, por ejemplo, es algo que a mí en su momento me rompía el corazón, porque fueron muchos años de decir, ¿será que tan mala líder soy, Dios? O sea, ¿qué está pasando? Y fueron años, o sea, no fueron 2 semanas, 6 meses. Gente, años fue. Fueron años. Encima te hace redudar porque yo sabía que Dios sí me había puesto ahí, pero como que la realidad era otra. Y yo decía, no, voy a persistir porque a veces hasta vergüenza me daba decir como, no, re fracasada, tipo, no. Era como, bueno, persistir. Y como decía Cami, el año pasado había decidido dejar, tipo, ya está, basta. Y este año estoy disfrutando de un montón de frutos que son gracias a que un día no desistí. Y vuelvo a decir, algo que a mí me ha ayudado un montón es mi contexto, el círculo en el que yo me rodeo. ¿Por qué? Porque hay veces, hay veces que me toca atravesar por problemas familiares, situaciones difíciles en mi vida, pero siempre trato de sentarme con una persona que yo sé que me va a ayudar, que me va a acompañar y que va a ver ese potencial que yo no estoy viendo. Porque el doble ánimo no surge de la nada. No es como, ay, nacido de doble ánimo y bueno, me voy a morir así. No, el doble ánimo es algo que uno lo alimenta de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que permitimos, todo lo que consumimos.
todas esas cosas que nosotros permitimos que entren en nuestra vida son lo que va a alimentar el doble ánimo. Ustedes vayan a ver a una persona de doble ánimo y seguro que consume un montón de cosas, de esto que decíamos de la gente que le parece un logro dejar la carrera porque no se siente como que es placentera la carrera. Entonces para mí eso es re importante también. Y algo que también hablamos, ¿no? Bueno, hablamos de las causas, hablamos de las consecuencias, pero ¿cómo enfrentamos esta problemática que creo que a todos nos afecta en algún grado, en algún aspecto de nuestra vida? Creo que cada uno de nosotros está luchando en algún área de nuestra vida con el doble ánimo. Y hay algo que Santiago dice en su inicio, cuando concluye que la persona de doble ánimo es inconstante. Él dice, al principio del versículo, soportar con paciencia la prueba y la tentación. Entonces, hay algo que a mí me llevó a poder superar este doble ánimo en varias áreas de mi vida, fue recordar el consejo a Santiago, que es soportar. Y en su etimología dice que soportar es llevar, cargar y sostener un peso. Pero también significa que hay algo que presiona. Entonces, cuando hablamos de tentación, ¿qué es esto? Que estoy obedeciendo o estoy sujetándome a lo que siento, lo que tengo ganas. Cuando venga esa tentación, Pablo me dice, hey, por favor no obedezcas a eso, sino que soportá la tentación. Es decir, esa presión que viene sobre vos, tratá de que no te influya, de que no te modifique. Y en otra palabra sería como aguantar hasta que la prueba se vaya, hasta que la prueba pase. Entonces, me parece que cuando vengan estas pruebas o estas tentaciones, un consejo es poder resistir y poder ir más allá de lo que sentimos, de lo que nos pasa. Y también hay algo que Santiago dice seguido a esto, y es: pidan sabiduría a Dios y Dios le va a dar. Entonces, otra cuestión es cuando no sé qué hacer, cuando hay un deseo en mi corazón, pero que no sé si responder a esa emoción, si responder a ese deseo, si responder a mis ganas. Porque pasa esto, a ver, Camila hoy no quiere ir a un lugar. Y bueno, pero ¿y qué dice el Señor? O sea, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Entonces, en esos momentos en donde la duda como que nos quiere arrebatar, es pedir sabiduría al Señor. Hay algo que para mí es clave en esto, y es sabiduría. Señor, dame sabiduría todos los días de mi vida. O sea, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué decisiones tomo? Es clave para mí en este tiempo poder pedir sabiduría a Dios y constantemente alimentar nuestro espíritu con la palabra. Hay un versículo que dice: purifícanos, Señor, con tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, y Santiago dice: purifiquen sus corazones del doble ánimo más adelante. Entonces, ¿cómo yo purifico? ¿Cómo hago que ese doble ánimo yo lo pueda vencer y que se convierta justamente en una victoria en nuestra vida? Decir, hey, yo era así antes, pero hoy puedo decir que tengo victoria en esta área. Y constantemente estar alimentándonos de la palabra de Dios, que nos va a dar dirección, nos va a dar guía, nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar a ser personas sabias, prudentes. Yo siempre digo, qué importante es ser prudente, o sea, anticiparnos a lo que nos va a suceder, porque muchas veces caemos en ciertos problemas por no ser prudentes. Y alguien prudente es alguien que sí o sí está sumergido en la palabra de Dios, que sabe, que tiene dirección, que tiene guía. Y a mí me encanta porque hay un salmo que dice que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Entonces, qué hermoso es saber que si yo voy transitando en un camino donde hay oscuridad, pero es como que la palabra de Dios está mostrándome ahí. Y a medida que yo voy avanzando, va siendo esa luz que me va mostrando el camino. Y si hay luz, yo sé que, hey, mira, más allá puede haber un bache, fíjate, desvíalo. Más allá tenés que doblar. Entonces, como que el Señor a través de su palabra me va mostrando y me va indicando hacia dónde ir. O sea que mientras hablaba acá me recordaba a una de
uno de los mensajes que nos llegaron a la cuenta de Ritmo y Alma de una persona que decía cómo, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo tal cual, pero era cómo lidiar con este sentimiento de fracaso cuando no termino de hacer algo o dejo a la mitad de las cosas y después me siento fracasada, como que en el momento digo, bueno, no tengo ganas, pero como que tampoco tengo la fuerza de voluntad para hacer eso que me genera el sentimiento de fracaso. Entonces pensaba mucho en cuando hablas acerca de la prudencia y acerca de identificar, bueno, ¿por qué no estoy teniendo ganas? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo soluciono esto? Y es un poco pensar en eso, como en las consecuencias a largo plazo que lleva esa decisión que estoy tomando en ese momento. Y algo que yo siempre le digo a los chicos del grupo amigos es, uno no puede invalidar sus emociones, uno no puede negar de que siente, de que quizás hoy te levantaste triste y es completamente válido. Te levantaste triste, te levantaste, no sé, desganado, desanimado, lo que sea, o cansado. Y es completamente válido. Uno no va al punto de uno negar lo que está sintiendo, sino que tus decisiones no se vean influidas por esa emoción que estás sintiendo. Entonces, como pensar en esto, yo pensaba, bueno, hoy tengo ganas de dejar la carrera porque no doy más, porque siento que salí mal en un parcial, en un final, se me acumularon las materias, estoy estresada. Yo sé que estoy siendo atravesada por emociones de desánimo, de desgano, la realidad no se asemeja al objetivo que quiero alcanzar, de que es recibirme. Pero decir, bueno, si yo hoy tomo la decisión de dejar, ¿cómo se va a sentir la Yal del futuro? Se va a sentir fracasada, que no pudo terminar lo que empezó, que quizás hubiera persistido un poco más y hubiera alcanzado la meta. Entonces, yo peleo mucho con esto de la disciplina y por eso lo hablé. Pero creo que es un punto principal del hecho de estar en comunidad como tal. En el sentido de que, por ejemplo, Cami decía esto de estar inmersos en la palabra. Decir, bueno, yo veo qué decisiones tomar en base a lo que la Biblia me dice, a lo que la palabra me está diciendo. Pero ¿qué pasa cuando no tengo ganas de hacerlo? Y planteo esto porque a los chicos del grupo amigos todo el tiempo es eso, tipo yo le digo, bueno, lean, hagan sus devocionales, oren, y es como, no tengo ganas. Y creo que en ese sentido yo le agregaría el punto importante de estar en comunidad, de rodearte de alguien que vos sepas que te va a inspirar. Quizás la persona no es como decirte, che, ya anda al gimnasio, porque realmente yo empecé a ser un poco más disciplinada en mis hábitos, porque hablé con personas que son disciplinadas en esa área. Es como, che, ¿qué onda? ¿Y qué onda el gimnasio? ¿Y qué onda tu alimentación? Y la persona me inspira a yo poder cambiar sin la necesidad de estar como diciéndome directamente. Entonces, para mí, algo que es muy importante, y que quizás puede ser por lo que estoy con el grupo de amigos, es el entorno, es el estar en comunidad, la gente que te rodea, personas que te digan, che, leemos juntos, hacemos juntos, hasta que vos por tu cuenta puedas decir, voy al gimnasio sola, voy a leer sola, puedo hacerlo, realmente ya alimenté lo suficiente mi espíritu para poder tomar decisiones y no alimentar la carne. Así que bueno. Entonces, ¿cómo terminamos con el doble ánimo? Bien lo decías, no cayendo en esto del momento, las emociones del momento, sino pensar a largo plazo, ser prudentes con lo que sentimos. Y yo había notado esto de, hablando de Santiago, creo que estudiamos bastante Santiago, de Santiago 4:8, habla acerca de cómo podemos terminar con esto. Y marqué puntos especiales que dice, por ejemplo, el primero es estar cerca de Dios. O sea, para estar cerca de Dios primero tengo que acercarme yo. Primero tengo que decir, mira, Señor, yo no sé cómo me siento, no me está saliendo como quisiera, ayúdame. O sea, eso es someternos a la voluntad de Dios. Entonces, acercarnos a Él. Y de esa forma Dios va a acercarse a nosotros. Es una forma de demostrar que queremos intimidad con Él. Otro de los puntos es, si queremos dejar de pecar, debemos limpiar nuestras manos, dice el versículo. Y el sentido de esto es apartarnos de aquello que, por ejemplo, vos decías, de las tentaciones. Apartarnos de eso que sabemos que no es la voluntad de Dios o que no es para bien para mi vida. Y por último era esto de ser de doble ánimo, purificar nuestro corazón. Y era mucho de lo que hablabas hoy, hace un rato, ¿no? De cómo purificamos nuestro corazón. Esto habla de indagar en nuestros pensamientos, en el por qué estamos cayendo constantemente en aplazar o renunciar a lo que
en su momento dijimos o estuvimos convencidos de que lo íbamos a hacer y que después ya como que entró el desánimo, entró el desgano, la falta de hábito, ¿por qué no termino mis proyectos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué ocurre en mí para que yo no crea completamente en un Dios poderoso? Porque, como dije, a mí me tocó un poco de esto de la incredulidad, del doble ánimo. Yo lo veía como algo de la incredulidad de que creo en Dios, pero no tanto. Yo en una parte es como que yo creo en un Dios misericordioso, pero para con el otro. Para mí no sé. ¿Por qué? Porque hice algo que tal vez a Dios no le guste. Porque me estoy culpando o estoy sintiendo algo que no le agrada. Entonces, la bendición es para el otro y no para mí. Entonces yo lo veía de este lado y en la Biblia eso se llama, lo llaman los tibios. Esto que estoy con Dios, pero a la vez estoy dudando de Él. No creo completamente. Y es por eso que había puesto esto para ¿qué ocurre en mí para que yo no crea completamente en un Dios poderoso? Y después, ¿qué mentiras, miedo o cosas he permitido que contaminen mi corazón? Como decías, o sea, ¿a quién estoy escuchando? ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Qué estoy siguiendo para que mi corazón termine así tan dudoso, tan inseguro, para que me aísle del resto de las personas? Entonces, identificar esto de apartarnos de las tentaciones, del pecado, de saber qué nos está sucediendo en nuestro interior para poder llevarlo a la presencia de Dios y entregárselo todo a Él y decir, mira, Señor, ayúdame a tener convicción. Como decía, pedírselo al Señor la sabiduría de qué voy a hacer, de cómo soluciono esto, porque en Santiago dice, Él se lo va a dar generosamente y no te va a reprochar, porque muchas veces algo que hacemos nosotros es como que se lo pido a Dios, pero después me va a sacar en cara, porque nosotros somos así, entonces creemos que el Señor es así. Entonces, ¿qué tipo de Dios estoy conociendo yo para que creer que es capaz de algunas cosas, pero que de otras no? Eso era mi resumen. Y después decía, si queremos ver a Dios y tener claridad en lo que hacemos, necesitamos un corazón puro y tener un carácter en convicción y apartarnos del todo el mal. O sea, volvemos a lo mismo, ser disciplinados, tener convicción de lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Bueno, qué interesante tema, ¿no? Espero que los que nos estén escuchando, oyendo, pueda serle útil algún punto, algo que les haya quedado y que realmente les desafíe a seguir cambiando, a seguir creciendo, como a nosotros también. Yo creo que cada vez, yo por lo menos cuando preparaba el tema, iba aprendiendo, iba diciendo, uy, Señor, acá tenemos que corregir, y eso es re lindo, porque el Señor no trae condenación a nuestra vida, sino que busca justamente de ayudarnos a crecer, a evolucionar y a seguir cambiando. Así que bueno, llegamos al final del programa de hoy. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por compartir este tiempo con nosotros, por prestarnos sus oídos. Y bueno, esperamos que cada palabra, que cada reflexión que hemos pasado por este micrófono fue pensada para acompañarte. Fue pensada para que sea de ánimo y que puedas descubrir, puedas sentir o puedas cambiar algo y que, bueno, el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida por este tiempo que has invertido en escucharnos, porque justamente lo que invertimos para el Señor trae recompensa y trae fruto. Así que nos encontramos en la próxima emisión y seguramente habrá parte 2. El viernes. Sí, porque quedamos con mucho material afuera, pero porque es un tema muy interesante. O sea, uno cuando nos pasa que vamos estudiando una cosa es como que, es poquito, pero después vas indagando y sale un montón de cosas. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, sugerencia, algo que nos quieran hacer con respecto a este tema o algo de lo que les gustaría que pudiéramos hablar, que pudiéramos conversar, es súper bienvenido y lo agradecemos de que puedan comentarnos en nuestra cuenta de Instagram, Ritmo y Alma. Así que seguinos ahí también, que subimos material en la semana. También nos ayudan mucho compartiendo. Estamos ahora haciendo en vivo en Instagram, estamos en YouTube. Así que bueno. Hoy hicimos el primer en vivo. Hoy hicimos el primer en vivo. Así que nos ayudan un montón compartiendo. Si ustedes interactúan en la cuenta también. Así que bueno, como dice Cami, buenísimo si lo hacen. Así que nada. Para que pueda ser de bendición para otras personas. Así que bueno,
sin más que decir, nos encontramos en la próxima emisión el viernes a las 21 horas, si Dios quiere. Chao, Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Pa' gusto los colores, pero pa' tenerles gusto no podría si lo veo todo gris. Por eso decidí mirar la vida por un lente diferente para ver cada matiz. A su lado vivo, enamorado porque me dio vida para ver de lo que hizo y no paró de amar y yo disfruto los colores que hablan con tanta pasión de amar y yo disfruto los colores que hablan con cada estación. Y se quitó el cerrojo que tenía mi corazón. Ya, y yo no sé qué me viste, ni por qué me escogiste. Literalmente tú me recogiste, nueva vida me diste. Mis ojos abriste, puedo ver la maravilla que hiciste. Y aquí estoy, señor de señores. Gracias. Tú me colmaste de favores. Tengo luz verde para llevar tus principios y valores, para que el mundo gris vea los colores de tu misericordia y tu gracia, del arco iris que lleva la única fuente que sacia. En tu camino no todo es color de rosa, pero me llevas a la verdad sin falacia. De amar y yo disfruto los colores que hablan con tanta pasión. De amar y yo disfruto los colores que hablan con cada estación. Y se quitó el cerrojo que tenía mi corazón.